Gracias a toda la directiva de Casa Cuba que nos ha permitido pues hacer hoy esta pequeña conferencia sobre algo que nos afecta en este momento a toda la América, que es la pérdida de la democracia. Tenemos que salvarla, tenemos que protegerla. Vemos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que sufren la ignominia del socialismo, comunismo, y que otros países van en esa misma vía: México, Chile, Argentina, Brasil. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues hoy tenemos a una persona, el licenciado Alexis Ortiz, quien está por todos los Estados Unidos proclamando el rescate de la democracia en nuestra América. ¿Y a través de quién? A través de la diáspora, a través de todos nosotros. Hablar de Alexis Ortiz es hablar de, para mí, un gran hombre, un gran venezolano que ha hecho mucho por el país. Ha sido alcalde, ha sido diputado, ha sido presidente de muchas fundaciones, organizaciones, ha representado a Venezuela en muchos eventos. Ha estado 17 años en el exilio, viviendo aquí en Miami, y ha tenido el gran honor de recibir pues la medalla del Congreso. Yo no quiero extenderme más, quiero darles las gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros, celebrando este 61 aniversario de la toma de Valle de Cochinos, y obviamente pues presentando esta famosa conferencia, este informe que creo que más que conferencia es un informe, un despertar a lo que nosotros tenemos y tenemos la obligación de hacer: el rescate de la democracia en América Latina. Sin más, nuestro gran líder, amigo, Alexis Ortiz. Gracias, Garay, gusto en verte. Bueno, pues le voy a colocar el micrófono aquí un poquito más alto. Yo sé que usted es más viejo, pero no. Gracias, hermano, queridos. Y a ti, hermano. Bueno, miren, queridas amigas y amigos, los llaneros venezolanos, la gente del llano, tiene la costumbre, cuando va a hablar por primera vez en un sitio, de decir una copla que tiene muchísimo que ver con este momento, porque estamos en Semana Santa. Ellos dicen: por ser la primera vez que yo en esta casa canto, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Claro que lo lógico, lo sensato, lo respetuoso es comenzar por agradecer a nuestros hermanos cubanos por la oportunidad que nos dan de hablar aquí en su casa, a nuestro querido doctor Vidó, un cubano altivo, libertario, como todos nosotros, al presidente de la Fundación USA Venezuela, o Venezuela USA, León Granado, con el cual tengo ya casi 50 años sufriendo esa amistad. Bueno, hoy vamos a hablar de una conversación. Vamos a hablar de una conversación que le llamamos la diáspora y el rescate de la democracia en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde luego que vamos a hablar de qué debemos hacer nosotros en la diáspora, los cubanos, los nicaragüenses, los bolivianos y los venezolanos, para rescatar nuestra democracia. No vamos a hacer la descripción de la tragedia que están viviendo nuestros países, porque es harto conocida. Por lo menos todos los que están aquí la conocen con mucha exhaustividad, de tal manera que no vamos a detenernos en describir esa tragedia tan espantosa que nuestros países viven y que se ha expresado, entre otras maneras, se ha expresado con la diáspora de los cubanos, con la diáspora de los venezolanos, con la diáspora de los bolivianos, los nicaragüenses y toda la gente que ha sufrido estas dictaduras tan devastadoras. Fíjense ustedes, la palabra diáspora tiene unos antecedentes históricos de mucha prosapia, de mucha estirpe, de mucho
relumbre. Viene en primer lugar del momento más luminoso inicial de la democracia, que fue la Atenas del siglo V antes de Cristo, la Atenas de Pericles. El siglo V es llamado el siglo de Pericles precisamente porque él fue un jefe de Estado, un estadista, que terminó siendo modelo mundial por los siglos de los siglos. Sigue siendo un modelo de estadista, y fíjense ustedes toda la cantidad de años que han pasado. Entonces, allí los griegos eran una sociedad democrática bastante modélica, bastante precursora de la democracia tal como la concebimos hoy en día. Claro que aquello era una experiencia de democracia directa imperfecta, porque solamente tenían derechos en esa democracia los ciudadanos. Los esclavos y los extranjeros estaban, para decirlo en lenguaje literario, bastante, no voy a decir la palabra, pero estaban bastante mal. Entonces, los griegos fueron los primeros que crearon esa noción del destierro. Y era precisamente porque ellos pensaban que el destierro era el peor castigo posible, que la muerte incluso era preferible al destierro, porque salir de su país, tener que comenzar una nueva vida en otra parte, por razones de persecución política o por cualquier otra razón, era algo terrible. Porque los griegos, que eran la punta de lanza, el momento cimero de la civilización en esa época, los griegos pensaban que todo el que no era griego era un bárbaro. Para ellos, bárbaro es sinónimo de extranjero. Pero a los extranjeros los llamaban bárbaros porque ellos decían que los extranjeros hablaban un idioma que era una vaina incomprensible. Ellos decían que hablaban así, bar, y de ahí viene la palabra bárbaro, porque más que una manera de hablar, ellos pensaban que era un balbuceo, una cuestión de un hablar como los niños. Y entonces allí quedó una idea que yo diría que es un poquito perversa, que es la idea de que el extranjero es un bárbaro. Eso hay que hacer una reflexión sobre eso. Pero la palabra diáspora, que en estos tiempos ha recuperado su prestigio, ha recuperado su protagonismo como palabra, es la palabra que sirve para identificar la persecución histórica, la persecución milenaria del pueblo judío. Entonces, la diáspora de los judíos ha terminado siendo la diáspora de los cubanos, la diáspora de los venezolanos, la diáspora de los gitanos, la diáspora de los pueblos africanos que sufrieron el terrible crimen de la trata de negros y la esclavitud. Entonces, es muy importante comenzar esta conversación con ustedes por esa leve, pequeña, un poco atrevida identificación histórica, porque fíjense ustedes, nosotros tenemos la costumbre de creer, porque ustedes saben que en el cuento, en la narración, en el relato de la historia americana, hay una leyenda negra y una leyenda dorada. La leyenda negra es que los españoles eran perversísimos, todo lo que hicieron lo hicieron mal, fueron unos criminales, ¿verdad? Y la leyenda dorada es que, bueno, que exactamente lo contrario, que todo lo que hicieron fue bueno. Pero lo cierto es que todo lo que es extremo termina siendo inconveniente. Los extremismos no explican nada. Los extremismos solo sirven, los extremismos se confunden con el simplismo y solo sirven para que no entendamos nada. Porque la verdad es que la realidad es siempre más compleja que esa manera, digamos, epidérmica, esa manera simplista de interpretar las cosas. Porque si bien es cierto que los españoles cometieron crímenes horrendos en América, también facilitaron nuestra incorporación a algo que es en este momento la joya de la humanidad, que es la civilización occidental y cristiana. La civilización occidental y cristiana, que es la vanguardia de los derechos de los derechos humanos, de la democracia y la libertad. Entonces, que nosotros nos hayamos incorporado a ese proceso histórico, bueno, tenemos que agradecer esto a la madre patria española. Nuestros indios fueron muy maltratados, pero también nuestros indios no eran una perita en dulce. Por ejemplo, los aztecas
¿ya? A las tribus sometidas, no solo las torturaban, les hacían sacrificios, sino que hasta se los comían, porque eso es una cuestión que ha habido como un complot histórico para que no se hable de eso. Pero los aztecas no solo llevaban, una vez alguien dijo, mira, si los aztecas hubieran derrotado a Hernán Cortés, bueno, hubieran sacrificado a todas las muchachas españolas. Si ellos fueron los que hubieran llegado a España, hubieran sacrificado a todas las muchachas españolas para rendirle homenaje a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y además hubieran comido la carne de las muchachas, porque eso era normal entre los aztecas. Entonces, es importante plantear estas cosas porque la historia es la historia, no podemos deformarla, no podemos distorsionarla, no podemos contarla de acuerdo a nuestros intereses, tenemos que contarla con todo su carga, ¿es decir? Y nosotros somos responsables, de alguna manera, de todo lo negativo y de todo lo positivo de nuestra historia. Nosotros como pueblos mestizos, que somos españoles, que somos negros, que somos indígenas, que somos árabes, que somos judíos, que somos, bueno, imagínense ustedes, que somos visigodos, que somos ostrogodos, que somos vándalos, que somos celtas, que somos íberos, porque no hay nada más mestizo y más hermoso que ser latinoamericano. Había un educador muy importante, ministro de Educación en México, que se llamaba don José de Vasconcelos, y decía que nosotros éramos la raza cósmica. O sea, que nosotros éramos un adelanto de cómo iba a ser la humanidad en el futuro. Porque nosotros éramos tan mestizos, tantas cosas habían participado en nuestra formación etnográfica e histórica, que nosotros éramos un anticipo de cómo iba a ser la humanidad en el futuro. Porque en el futuro la humanidad no va a haber blancos puros, ni negros puros, ni indios puros. La humanidad va a ser tan impura como somos todos nosotros aquí, en este momento. Entonces, dicho esto, voy a ir revisando cómo ha funcionado ese asunto de la diáspora. La diáspora tiene causas. Algunas, por ejemplo, son las guerras. En este momento, una guerra que ha producido mucha emigración, mucha fuga de la gente del país, es la guerra de Siria, por ejemplo. Una guerra terrible, una guerra que no ha tenido la promoción en los medios de comunicación social que ha tenido la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es espantosa, pero tan espantosa como la guerra en Ucrania fue la guerra siria. Y el mismo general que está utilizando Putin, el mismo carnicero que en este momento está utilizando Putin para dirigir la guerra en Ucrania, fue el que dirigió el genocidio en Siria y el que obligó, el mismo general, y el que obligó a que la gente tuviera que huir de Siria en masa. Las diásporas se producen entonces por las guerras, por las pestes, sobre todo en los tiempos anteriores, pestes como el cólera, por ejemplo, ¿cómo que se llama la que producen los ratones? La peste bubónica. Ese tipo de pestes hacían que la gente tenía que irse, porque era una opción, o me voy de aquí o me muero junto con todo el mundo, porque las muertes eran masivas y la medicina no tenía manera de enfrentar ese tipo de pestes. También las hambrunas. Realmente el desarrollo tecnocientífico que ha permitido el espectacular avance de la producción de alimentos no fue siempre así en la humanidad. Entonces hubo grandes hambrunas. Lo lamentable, lo triste, es que esas hambrunas se repiten en nuestro tiempo. Por ejemplo, hay la hambruna horrible, realmente imperdonable, de lo que llamaron el Holodomor, que fue cuando Stalin decidió que tenía que exterminar a los campesinos ucranianos, porque los campesinos ucranianos se negaban a aceptar el comunismo. Entonces Stalin los sometió al hambre, les destruyó todas sus cosechas, sus cultivos. Bueno, y murieron, algunos dicen que murieron 6 millones, otros dicen que murieron 10 millones de campesinos ucranianos por esa masacre, por ese genocidio que produjo Stalin. Bueno, y este payasito gordito, que es el presidente de Corea del Norte, el dictador de Corea del Norte, y los que lo precedieron a él, o sea, su padre y su abuelo, porque en Corea, porque en general el comunismo es dinástico. Ahora no solamente son dinásticos los reinados absolutos, la monarquía absoluta, sino el comunista gana y entonces después viene el hijo y el nieto y así ad perpetuum, pues así hasta el final. Entonces,
En Corea del Norte también ha habido hambrunas en las cuales han muerto 1 millón, 2 millones de personas, desde 1952, cuando se separaron las dos Coreas, hasta ahora. También causa de las diásporas las ruinas económicas. Eso no tenemos que decírselo a los cubanos y a los venezolanos porque la han vivido intensamente. O sea, la gente tiene que irse porque el país está arruinado, no tiene ninguna opción, no puede sobrevivir allí. Entonces no le queda otra alternativa que tratar de defender a su familia yéndola a vivir a otra parte. Entonces, una de las causas de las diásporas son las ruinas económicas. La falsificación de la educación, el fraude educativo. Es decir, los regímenes nazis, fascistas, comunistas suelen ideologizar la educación, utilizar la educación como un mecanismo de indoctrinamiento, es decir, la educación, y discriminar, excluir del sistema educativo y excluir del sistema productivo los que no aceptan ese adoctrinamiento, ¿verdad? Entonces, los padres de familia y las madres de familia dicen, no, yo tengo que llevarme a mi hijo de aquí porque yo no puedo permitir que mi hijo sea educado en el odio, ¿entienden? En el odio de clases, en la revancha, en la idea de que ellos están cumpliendo una misión superior y como están cumpliendo esa misión superior tienen derecho a matar a quien sea, tienen derecho a atropellar a quien sea. Entonces un padre responsable dice, no, yo no puedo seguir viviendo en un país donde mi hijo esté siendo educado para el odio. Entonces ese indoctrinamiento también hace que mucha gente se vaya a los países. Y desde luego las persecuciones políticas. Por ejemplo, el doctor Vidó, el coronel Rodríguez, los que estamos aquí estamos por persecución política, pues porque no podíamos vivir en nuestro país, porque vivir en nuestro país nos condenaba automáticamente a la cárcel, a la represión, y en Cuba y en Venezuela y en Bolivia y en Nicaragua, cuando uno dice cárcel, dice torturas, dice humillación, dice maltratos de todo tipo, entonces no tiene sentido pues que uno se quede en el país cuando no tiene ninguna posibilidad desde la cárcel no se puede luchar. En la cárcel lo convierten a uno en un impotente que necesita ser defendido, mientras que el exilio tiene la ventaja de que por lo menos te sirve para defender a los que están presos y para defender a tu país, que es lo que hacemos nosotros. Y que... Gracias. Y entonces estas son, pues, para decirlo así a vuelo de pájaro, las causas que nosotros podemos identificar de cómo se producen las diásporas. ¿Cuáles son las consecuencias? Las vamos a decir también de una manera telegráfica. La más obvia, la más triste, la más desgarradora, la más realmente lamentable, es la fuga de talentos. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que ocurre? Que los primeros que se van de un país donde reina el totalitarismo son la gente mejor educada, la gente más competitiva de cada país. Esa fue la desgracia que sufrió Cuba. Cuba era un país donde había una clase media poderosa, donde era un país alfabetizado, era un país donde había gente profesionales muy valiosos. Bueno, entonces se tuvieron que ir del país. Entonces la primera gran pérdida que sufre un país con este asunto de la diáspora es lo que llamamos la fuga de talento. En Venezuela, por ejemplo, y nosotros ponemos como ejemplo que la democracia civil creó una clase media también fuerte, aventajada, provechosa, y creó una capa gerencial de lujo en el país. La democracia civil creó un plan que se llamó el Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho. El Gran Mariscal de Ayacucho fue Antonio José de Sucre, y Ayacucho fue la batalla que culminó la independencia de Sudamérica. El Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho era un plan mediante el cual los jóvenes más aventajados en los estudios se ganaban el derecho a estudiar en las mejores universidades del mundo. Fueron a estudiar en las mejores universidades del mundo. Entonces esos jóvenes que fueron a estudiar en las mejores universidades del mundo se convirtieron en una capa gerencial de vanguardia, se convirtieron en una capa gerencial modernísima, competitiva, que estaba prestándole un servicio extraordinario a la recuperación del país. Más o menos unos 150.000 jóvenes terminaron graduándose en las mejores universidades del mundo y en las mejores universidades, desde luego, de Estados Unidos. Bueno,
esos jóvenes, si decimos, si aceptamos como válida, porque estamos hablando en número redondo, si aceptamos como válida que salieron del país 150.000 jóvenes con una gran formación, en este momento ocurre que más del 90% de esos jóvenes están fuera del país. Esa capa gerencial de primera están fuera del país. Imagínense lo que significa para un país educar lujosamente a un muchacho y después perderlo. Lo que si uno se pone a calcularlo en términos de pérdida económica, seguramente llegará a la conclusión de que se han perdido miles de millones, cientos de miles de millones de dólares por esos muchachos que ya no están en el país. Entonces, otra cuestión muy importante de las consecuencias de la diáspora es que la gente se va, la gente conserva el recuerdo de su país, el arraigo, la nostalgia. No hay nada tan terrible como el desarraigo, sobre todo en los primeros años, sobre todo cuando la gente tiene que pasar por un proceso de adaptación difícil, complicada, cuando tiene que enfrentarse con las muestras de xenofobia, que es normal. La xenofobia es un fenómeno que existe en todas partes del mundo, no solo en Estados Unidos, existía en nuestros países también, el rechazo al extranjero. Una de las cosas que caracteriza al género humano es el rechazo al extranjero. Por eso los hombres que han levantado la bandera de la tolerancia son unos hombres extraordinarios, inolvidables, que tenemos que amar intensamente hasta el final de nuestros días. Yo le digo a la gente, por ejemplo, que quizá el representante más alto en la cultura americana de lo que es la tolerancia fue el apóstol de la libertad de Cuba, José Martí. Cuando algún cubano amigo lo veo muy intolerante y con mucho deseo de matar comunistas desde la cuna, desde que son niñitos, yo le recuerdo que José Martí dijo: cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Ese es el himno más perfecto de la tolerancia. ¿Entiendes? Uno no se puede llamar martiano siendo intolerante. Entonces, una cuestión muy importante es que la xenofobia, la persecución, le hace la vida muy traumática a la gente que vive la diáspora. Y claro, se está viviendo un fenómeno sumamente interesante, ¿no? Que es el de la globalización. Todo está globalizado. Los intercambios tecnológicos, la economía, los deportes, todo está internalizado, menos la circulación de la gente por el mundo. ¿Entiendes? No hay fronteras para nada, solo para la gente. ¿Entiendes? No hay muros para nada, solo para la gente. Entonces, eso es la gran paradoja de la globalización. La globalización es un fenómeno extraordinario. Que todos nos encontremos con todos y todos actuemos en cooperación y todos entendamos que es como una necesidad ecológica de que todos influimos en todo y que todos necesitamos de todo. Entonces eso es importantísimo y funciona. Funciona en la economía, funciona en el deporte, pero no funciona en el tráfico de personas. ¿Bien? Entonces los gobernantes más demagógicos, más necesitados de conservar su popularidad mediante la demagogia, entonces enarbolan un nacionalismo ramplón, un nacionalismo de muros, un nacionalismo de exclusiones, un nacionalismo de discriminaciones, que es una de las cosas que realmente es la negación de este fenómeno tan interesante como es el de la globalización. Frente a eso, nosotros, los latinoamericanos, porque es muy importante que nosotros entendamos algo que yo le insisto mucho a mis paisanos venezolanos, a mis compatriotas. Una de las cosas que nosotros aprendemos en el exilio, una de las cosas que nosotros aprendemos en la diáspora. ¿Se sentía mal? Pobrecito. Qué vaina, ¿no? Pobrecito. Una de las cosas que nosotros aprendemos en la diáspora es que nosotros no somos cubanos, ni venezolanos, ni colombianos, nosotros somos latinoamericanos. Tenemos un mismo destino. Tenemos que entender
que uno de los errores gravísimos que hemos cometido, por ejemplo, es desentendernos de la suerte de los demás. Muchos de nosotros, afortunadamente, no me cuento entre ellos porque siempre estuve muy pendiente, primero como dirigente estudiantil y después como diputado, después como alcalde, de la suerte de mis hermanos cubanos. Pero al extremo tengo que decirles que todos los cubanos, todos sin excepción, que vivían en la ciudad donde yo fui alcalde, votaron por mí. O sea que eso tiene que significar algo, ¿no? Entonces, pero les digo, les insisto que ustedes pueden averiguar que no hay una excepción, que no hay uno que tuviera derecho al voto y que haya votado contra mí. Entonces, pero nosotros hemos cometido el error gravísimo de desentendernos de la suerte de los demás. Habernos desentendidos de la suerte de Cuba oprimida, humillada por el comunismo, terminamos pagándolo todos muy caro. Porque ahora, después que han pasado los años, hemos descubierto, yo le acabo de escribir a mi hija, que es actriz, un monólogo para que ella lo actúe, porque me pidió que le escribiera un monólogo para que ella lo actuara. Y entonces una de las cosas que digo en ese monólogo es que la gran desgracia, la más terrible desgracia de los latinoamericanos que nacimos entre 1920 y en el año 2016 es haber sido contemporáneos de Fidel Castro. Esa ha sido nuestra gran desgracia. Fidel Castro realmente pervirtió, distorsionó, ¿sí?, maltrató todo lo que podía haber de bueno en nuestro continente, porque en su desaforada ambición de poder, él jugó a la destrucción sistemática, deliberada, genial, porque era un malvado, pero genial, de las cosas del continente. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que llamar la atención en primer lugar. Somos latinoamericanos. Si queremos enfrentar nuestro asunto de la diáspora con inteligencia y con eficiencia, tenemos que comenzar por aceptar que somos latinoamericanos. Tenemos que aceptar que estamos en un sitio distinto al cual tenemos que adaptarnos, que ese sitio no tiene que adaptarse a nosotros, sino que nosotros tenemos que adaptarnos a ese sitio. Puede ser Estados Unidos, puede ser Colombia, puede ser Perú, puede ser, ¿cómo se llama? España, cualquiera, Chile, exactamente. Pero tenemos, yo le digo algunas veces a mis compañeros, tienes que terminar de bajarte del avión. Bien, tienes que terminar de bajarte del avión. Ya aterrizaste, ya estás aquí. Acepta esta realidad. No juegues a hacerte autogoles, a crearte tú mismo problemas por no entender que tienes que adaptarte a la realidad en la cual tú te tienes que sumergir. Te están recibiendo aquí y entonces tienes que comenzar por ser agradecido. ¿Bien? Yo, por ejemplo, al principio ya nadie me lo pide, pero había gente que me decía, mira, tú tienes que darme, como exalcalde, tienes que darme una constancia de que yo soy un perseguido político para pedir el asilo aquí. Y yo le decía, yo no le puedo hacer eso a los Estados Unidos, yo no puedo engañar a los Estados Unidos así. Los Estados Unidos me están protegiendo, me han permitido vivir en libertad. ¿Cómo yo lo voy a pagar con un engaño? Entonces eso es una cuestión que nosotros tenemos que meternos en la cabeza. Nosotros no podemos engañar a la sociedad democrática norteamericana. Nosotros tenemos que jugar el juego democrático de la sociedad norteamericana. Tenemos que aprender de las virtudes cívicas, de las virtudes ciudadanas de los Estados Unidos. Tenemos que aprender a ser puntuales. Aquí anoté. Aprender de las virtudes cívicas y productivas nativas. En este caso Estados Unidos, puede ser España, como digo, puede ser cualquier otro. Primera cuestión que tenemos que aprender: la legalidad, respetar la legalidad. Nosotros allá, si teníamos mucha prisa, nos llevábamos los semáforos en rojo, ¿verdad? Y entonces, ¡ay, qué gracioso! Entonces era malo cuando lo hacía otro. ¿Entiendes? Si tú te tragabas, como decimos ya, un semáforo en rojo, yo decía, ese señor sí es irresponsable. Pero lo hacía yo, si lo hacía yo, entonces yo decía, no, que yo tenía mucha prisa. ¿Sí? Pero la legalidad es algo que hay que respetar, porque la legalidad es lo que permite la vida civilizada. Cuando se pervierte la legalidad, todo se desordena. Y cuando se pervierte la legalidad, comenzamos a vivir en el primitivismo y en la barbarie. Entonces, una cosa buena es que aquí funciona la legalidad, bueno, con defectos, pero aquí funciona la legalidad y tenemos que aprovechar para acostumbrarnos a eso, para que cuando regresemos a nuestros países podamos predicar con el ejemplo. ¿Entiendes? Cuando regresemos a nuestros países
Entonces la gente se va a impresionar cuando nos abrochemos el cinturón de seguridad. Y dice, mira, entonces, porque allá nadie, el cinturón de seguridad, eso es una pendejada, pues, ¿para qué va a usar cinturón de seguridad? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a la idea de que hay que ser competitivos, que tenemos que prepararnos para el trabajo, que tenemos que santificar el trabajo, que el trabajo no lo hizo Dios como un castigo, como dice la vieja canción, ¿sí? Que el trabajo tenemos que santificarlo, que tenemos que acostumbrarnos a vivir de nuestro trabajo, que no podemos estar esperando siempre que el Estado nos mantenga, porque cuando el Estado nos mantenga, entonces nos mantiene, pero al mismo tiempo nos domina, al mismo tiempo nos esclaviza. Todos los que viven de los subsidios del Estado terminan, desafortunadamente, esclavizados por el Estado. Claro, esto no quiere decir que hay gente que tiene algún tipo de incapacidad y en consecuencia tiene que ser objeto de un plan social. Pero la idea que tienen estos gobiernos populistas de que para controlar a la gente, entonces hay que empobrecerlos primero para que dependan del Estado, que eso era una práctica deliberada que Fidel Castro se le enseñó a Chávez. Fidel Castro le enseñó a Chávez, por ejemplo, corrompe a los militares para tú después poderte aprovechar de ellos y para poderlos tener agarrados por el rabo. ¿Entiendes? Le enseñó a Chávez, empobrece a la gente, porque cuando la gente se convierte en clase media, la gente se vuelve protestataria, se vuelve crítica, se vuelve fastidiosa con el poder. Mientras que el pobre solo tiene tiempo para ver cómo va a conseguir la comida de hoy y no tiene tiempo para pensar. Entonces esas eran políticas que Stalin, que Lenin, que Stalin, que Fidel Castro y que Chávez las practicaron de una manera deliberada. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que enseñar a la gente que debe venerar el trabajo, depender de su trabajo, que su familia no tenga que depender de las dádivas del Estado, que los ciudadanos no tienen que ser pordioseros del Estado. La puntualidad, la responsabilidad ciudadana, la solidaridad, el trabajo voluntario, el apoyo mutuo, todas esas son cosas que tenemos que aprender para vivir en la vida de una manera más efectiva y más feliz. Good. Did you guys meet earlier? I'm Jay. No, yo no. No, política, yo no tengo nada que ver. Bueno, No, señor. No. después con papi. Otro candidato no pasa para yo vine para escapando. Oye, tiene una con el otro demócrata. Oh yeah? No, get in there. Let's get a Democrat in there. Ya tú sabes. Go. Now you're mixing things Mírame, up. Danny, come on in. Yep. Yeah, here. Sí, cómo no. Aquí. Yeah, aquí. Oh, the other side. Yeah, the left and the right. There you go. The left. The only side. Okay, here we go. One, Quiero discriminación me vaya a dar a la escuela. 1, 2, 3. Could you do me a favor here? Yeah, here. Thank you. You trading Yo stocks? fui a You Cuba should be para on the allá. other side. Yo no fui a ponerme aquí en la tiene fotografía. Okay, I just have to press the little button, right? Yep. Press it a few times. It's not doing anything. Ah, there it goes. Thank you. Could you get one on my one? If you don't mind. I appreciate you. Thank you so much, my dear. Okay, ready? Thank you, my dear. Gracias. Thank you so much. Guys, I hate to do this. I gotta go see my family. Are you kidding? I know.
40 minutes. I know. I was like, they got like, yeah, oh, the disease. You want to get in ¿De qué? Yeah, he is. I know his stories. He's a legend in my community too, where I grew up. Ya dije que es necesario bajarse del avión e introducirse en esta sociedad. ¿Cómo está mi hermano? Es muy importante. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios. ¿Estás encantado con la fotografía? No, estoy tomando video. Yo quiero comprarme un video de eso, pero tengo que regalárselo a la nieta mía. Ah, sí. Tengo que comprar 4 videos. Videos. Sí, Uno no puede tener un son 4 divorcio hembras. Ah, sí. entre lo que dice y lo que practica. Está bien. Déjeme ver si le grabo un poquito más al hombre ahí la conferencia. Está hablando, no da cuenta. Sí, se hace un poco extenso, ya sabes. ¿Qué nacionalidad eres tú? Soy cubano. ¿No eres cubano también? Claro, sí. ¿Y está hablando de Yo, Venezuela? de Venezuela. Yo soy de Las Villas. ¿De qué provincia? Las Villas. De Villa Clara, Santa Clara. Santa Clara. Sí. Yo soy un poquito más para adelante de Santa Clara, sí, en Racholo. Ah, pertenecía a Santa Clara antes a Sí. Las Villas. Yo soy de Vueltas, Camajuaní. Sí, está Para el norte. para el norte. Sí. En Cienfuegos pasé muy buenos ratos. Mi padre tenía su propiedad en Cienfuegos, Ya. en la playa. Me recuerdo mucho. Pero bueno, las cosas como son y no como uno quiere que sean, ¿no? Sí, con lo tuyo. Sí. Y suerte. Gracias. Una identificación del país, explicándole todo lo que identifica Venezuela, el Santo Ángel, el Orinoco, la Orquídea, el Turpial, todo lo que identifica Venezuela. Un resumen de la historia de Venezuela, porque la historia de Venezuela ha sido prácticamente excluida de los PENSA, de los programas de estudio en Venezuela, y una ficha de unos 70 venezolanos destacados de todas las actividades y tendencias, pues, ¿no? Desde Simón Díaz, un artista, Luis Aparicio, un pelotero, hasta, bueno, un médicos eminentes, pues sí. Entonces, la idea es que nosotros todos hagamos un esfuerzo para que nuestros muchachos, aunque hayan tomado la decisión, porque muchos se van a quedar aquí, van a ser norteamericanos, lógico, pero entiendan que deben mantener una conexión espiritual, afectiva, sentimental, cariñosa con Venezuela, o con Cuba en este caso. Gracias, Leoncito. Un amigo mío, escritor cubano muy importante, se llama Carlos Alberto Montaner, cuando le mandé el libro, me mandó una notica que me decía: oye, Alex, bien bueno que se escriban ese tipo de libros, porque nosotros tenemos que lograr que los muchachos venezolanos, los muchachos cubanos, los muchachos bolivianos, los muchachos nicaragüenses, no pierdan la conexión con Venezuela, con el país. Que no se trata de que regresen al país, podrían no regresar físicamente, pero tienen que tener el país en la cabeza y en el corazón. Y entonces Carlos Alberto ponía un ejemplo muy importante, y es el de los judíos. Los judíos argentinos no tienen planteado irse a vivir para Israel, ni los venezolanos, se van, bueno, cuando se van para Israel es más que todo por razones de persecución. Pero están en sus países y son leales a sus países. Los judíos argentinos son argentinos, los judíos venezolanos son venezolanos, pero siempre tienen a Israel en la cabeza y en el corazón. Si hay que dar contribuciones a Israel, dan contribuciones a Israel. Si hay que buscar inversiones para Israel, buscan inversiones para Israel. Si hay que ayudar a los equipos deportivos, a los grupos culturales israelitas, los ayudan. Es decir, lo que nosotros tenemos que lograr, todos, es que nuestros muchachos no se desconecten del país. Entiendan que ellos, como decía el poeta Miguel Hernández, entiendan el pulso de sangre a que responden, ¿verdad? De dónde vienen y
eso de dónde viene es muy importante, porque mientras mejor entiendan eso, esta mañana una amiga nuestra nos decía, estábamos desayunando, Teresa, mi mujer y yo, con ella, y ella nos decía que bueno, que ella le decía a un tipo que la había maltratado, porque ella hablaba inglés con acento. Le digo, mira, ella le dijo, yo hablo inglés con acento, pero hablo 2 idiomas, ¿cuántos hablas tú? ¿Entiendes? Entonces, si tú hablas otro idioma, si tú eres capaz de compenetrarte con otra cultura, aparte de la cultura que tengas aquí, vas a ser mucho más efectivo en la vida y mucho más útil a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Hay 2 cosas que tenemos que plantear. Una es la reconstrucción de Venezuela. La reconstrucción es una cuestión que luce que va a ser a mediano o largo plazo, y que en todo caso va a ser una tarea muy gigantesca, una tarea enorme que va a tomar unos años, quizá algunas décadas, la reconstrucción del país. El país se va a reconstruir porque el país es un país privilegiado, un país que tiene muchas posibilidades. ¿Ya? Okay. Un país que tiene muchas posibilidades económicas, es decir, un país que tiene tierra fértil, que tiene todo tipo de minerales, que tuvo y puede volver a tener una clase media poderosa, un país, bueno, que tiene suficiente territorio, que tiene suficientes recursos hídricos, que tiene suficientes recursos hidroeléctricos. Bueno, un país así, con una administración sensata, con una gerencia profesional, se va a recuperar. Pero claro, la devastación que se ha producido en Venezuela es tan horripilante que no se va a recuperar en 3 o 4 o 5 años. Va a tomar décadas la recuperación del país, y entonces en eso todos tenemos que prepararnos anímicamente para eso, para ver cómo nosotros contribuimos a esa reconstrucción, cómo contribuimos a que lleguen nuevas inversiones para Venezuela. Nuestros especialistas, por ejemplo, el doctor Ricardo Hausmann, hace 2 años decía que para arrancar la recuperación de Venezuela, para arrancarla, se necesitaba una inversión inicial de $60.000 millones. Ya eso se ha triplicado, la necesidad. Ya son $60.000 millones por 3. Para arrancar, no es que con eso se recuperaba Venezuela, sino para volver a poner la economía en el camino de la reactivación, no para reactivarla, sino para poner la economía en el camino de la reactivación. Todas estas cosas. Que pueden garantizar que le llegue la ayuda humanitaria. Pero además cada uno de nosotros debe tener la responsabilidad de ayudar a su familia, darle alimentos, medicina, porque los necesitan, no tienen dónde conseguirlo. En estos días yo hablaba con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, que es una amiga muy querida, porque cuando yo era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, ella era la presidenta del Centro de Estudiantes de Odontología, una facultad. Tenemos una gran amistad. Entonces, hablando con ella, me dice, bueno, no, Alexis, es que el sueldo mío mensual, es la rectora de la universidad, el sueldo mío mensual es $26. Entonces no es que el primo tuyo, el hermano mío, la está pasando mal, es que la rectora de la principal universidad, una mujer con máster y PhD, una mujer de una extraordinaria preparación, está ganando $26 al mes. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestra gente, tenemos que buscar ayuda para nuestra gente.
La otra cuestión que nosotros tenemos que hacer es contribuir al debate político. La gente nuestra en Venezuela, incluso nuestros dirigentes políticos, están tan enredados con el hambre, con la inseguridad, no solo con la persecución del gobierno, que la persecución es atroz, sino con la inseguridad, con el hambre. La gente sale a la calle y no sabe si regresa a su casa. Entonces la gente está en una situación, oye, que casi no tiene tiempo para la reflexión tranquila, están muy apremiados, están muy presionados. Entonces nosotros podemos ayudarlos en la reflexión. Nosotros podemos ayudarlos en la reflexión para que esa gente pueda tener insumos intelectuales, ideas, para mejorar su trabajo. Es muy fácil decir, no, que Guaidó no hace nada. Mira, Guaidó, chico, está cambiando de casa toda la semana porque vive en medio de una persecución. Bueno, es el presidente legítimo de la República, tiene una campaña salvaje en contra de los laboratorios de guerra sucia de Moscú y La Habana. Nuestra propia gente repite esa campaña. Esa campaña es eficiente porque la gente nuestra en las redes sociales repite esa campaña para destruir a Guaidó, y esa campaña para destruir a Guaidó es necesaria para los adversarios nuestros, para Putin y para Raúl Castro y para Nicolás Maduro, porque Guaidó, al representar el gobierno legítimo de la República, el gobierno constitucional, el gobierno legal, y al estar reconocido por las principales y más prestigiosas democracias del planeta, entonces Guaidó es un gran activo nuestro a favor de nuestra lucha para la reconquista de la libertad. Y entonces hay toda una campaña cruzada en la cual contribuye gente nuestra, con la mejor de las intenciones, no que sean traidores ni malvados, pero son ingenuos, ¿sí? No son traidores ni malvados, pero son gente que se deja usar por el adversario. Entonces, nosotros tenemos que contribuir a eso que llamamos pues el debate político, a la reflexión serena, a la tolerancia que ya hablamos, a que nosotros, cuando podamos influir en la política venezolana, podamos influir para que la política no siga siendo juegos de astucia, donde gana el más vivo, donde gana el más tramposo, que la política siga siendo un juego limpio, decente, ético. No es mucho pedir. Entonces eso nosotros podemos desde aquí influir para que las cosas se hagan, se hagan así, para que la política no siga siendo un escenario para espectáculo. Ahora los medios de comunicación social y las redes sociales han producido la tremenda distorsión de que ya no hay política sino entretenimiento, espectáculo. Entonces lo negativo es lo único que es noticia. La veneración de lo negativo es lo que imponen los medios de comunicación social e imponen las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que luchar contra esa visión de la política como espectáculo, como show, como efectismo, como impacto. Tenemos que luchar contra la visión de la política como pleito. La política no es la peleadera entre la gente. Yo recuerdo cuando éramos diputados, entonces uno se enfrentaba ahí en la Cámara de Diputados, había el debate, porque había debate político, no había insultos ni maltratos, sino debate político. Entonces salíamos, bueno, con el mismo diputado con el que estuviste discutiendo, salías a almorzar. Entonces la gente te decía, ustedes sí son sinvergüenza, discuten entre ustedes y después salen a almorzar juntos. Mano, pues eso es la democracia. Esa persona con la cual yo estoy discutiendo es un adversario con el cual tengo diferencia, pero no es enemigo mío, yo no lo odio, yo no lo quiero asesinar, yo no lo quiero extinguir, yo quiero que él siga existiendo, porque si yo juego a destruirlo, entonces destruyéndolo a él comienzo a destruir la democracia. Entonces lo que le metieron en la cabeza a la gente, que los políticos éramos unos sinvergüenza, porque jugábamos a entendernos entre nosotros, es exactamente lo contrario. La política no es el pleito. La política es el arte de ponerse de acuerdo. La política es el arte de dialogar. La política es la búsqueda permanente del consenso y evitar los conflictos. Usted identifica a un político porque evita conflictos, porque juega a poner la gente de acuerdo, porque no está dándose de las greñas día y noche, porque no está destruyendo al adversario, sino sencillamente tratando de demostrar que las ideas de él son mejores, más importantes que las del adversario.
La otra cosa que tenemos que meternos en la cabeza para hacer desde la diáspora es no pretender a sustituir el liderazgo en nuestros países. ¿Bien? La gente que dirige la lucha está en Cuba. La gente que dirige la lucha está en Venezuela. El papel de nosotros es apoyarlos. Apoyarlos en todos los sentidos. Apoyarlos también dando la idea, porque no es que vamos a ser incondicionales de ellos. Cuando tengamos que hacerle críticas, le hacemos críticas solidarias, amables, generosas, amistosas. Pero la gente que dirige la lucha está en Venezuela, la gente que dirige la lucha está en Bolivia, la gente que dirige la lucha está en Nicaragua, la gente que dirige la lucha está en La Habana. La gente que dirige la lucha no estamos ni en Madrid, ni en Miami, ni en Houston, ni en Buenos Aires, ni en Santiago de Chile. Entonces, eso tenemos que meternos en la cabeza. Nosotros tenemos que ser caja de resonancia de ellos. Como allá no hay libertad de expresión, nosotros podemos potenciar el mensaje, las denuncias y las quejas de ellos, haciéndolas nuestras aquí y difundiéndolas. Y desde luego, algo muy importante es que nuestra gente en Venezuela, por todas las presiones y por toda la incomprensión de la política, porque hay mucho amateurismo, mucha gente que se ha metido política y no se ha preparado para eso. Entonces eso, entre otras cosas que produce la falta de unidad. Entonces nosotros tenemos que desde aquí darle el ejemplo, siendo nosotros unitarios. Darle el ejemplo siendo nosotros unitarios. Aquí usted se encuentra que yo venía para esta conferencia, entonces llamé a una persona para decirle que viniera. No. Yo con León Granado no me siento en la misma mesa. Entonces, ¿con quién carajo te sientas en la misma mesa si no te puedes sentar en la misma mesa con un compañero? ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que le hace un daño terrible a nuestra política. Nosotros tenemos que reconciliarnos entre nosotros. Nosotros tenemos que aprender a querernos, aprendernos a tolerar. Y ese ejemplo, si nosotros lo logramos aquí fuera, ese ejemplo va a expandirse, va a impregnar a la causa de nuestros países. Ya hemos avanzado. Los cubanos hoy en día tienen una conexión. Yo tengo mucho trabajo con el Instituto de la Memoria Histórica Cubano contra el totalitarismo, que preside mi hermano del alma, Pedro Corso, el periodista Pedro Corso. El último libro que escribí, lo escribí con él, lo escribimos entre los dos. Y una cosa que hemos visto, que estábamos hablando en estos días, es que qué lindo cómo ya la gente que está resistiendo en Cuba, ¿verdad?, está ya trabajando en un solo puño con la gente que está resistiendo fuera de Cuba. Eso es muy importante porque eso fortalece muchísimo la lucha. Se están evitando los rencores, la rabia, los maltratos, y eso es sumamente importante. Nosotros podemos ayudar mucho denunciando la tragedia de nuestros perseguidos. Yo escribo todos los viernes un artículo en el Nuevo Herald, el periódico en español de Miami. Hace 3 semanas escribí un artículo, hace 3 semanas, como 6 semanas por ejemplo, denunciando la persecución miserable a la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Esta semana no, sino la otra anterior, escribí un artículo denunciando que el gobierno cubano, el títere de Raúl Castro, Díaz-Canel, está jugando deliberadamente a matar a José Daniel Ferrer. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ayudar mucho haciendo esas denuncias, porque dándole voz a los que no tienen voz en nuestros países, prestándole la voz nuestra a los que en nuestros países no tienen voz. Bueno, la verdad es que por último les voy a decir lo siguiente, porque realmente el calor agobia y esto se está haciendo muy largo, ¿no? Y es lo siguiente, fíjense ustedes, entre las cosas que nosotros tenemos que hacer es que en algún momento habrá elecciones en Venezuela. No esas elecciones chimbas que andan promoviendo por allí, unas elecciones en las cuales uno va como un niño tonto directamente hacia el fraude. No. Hay que negociar para que las elecciones sean legales, verificables, sin ventajismo, como debe ser. Cuando se hagan unas elecciones así, la gente democrática del país va a ganar las elecciones. Y cuando se hagan unas elecciones así, nosotros tenemos que lograr que los venezolanos de la diáspora voten y puedan ser candidatos. Tenemos que lograr eso y tenemos que comenzar a plantearlo ya de una vez. ¿Entiendes? Que no se acepte la idea de que los venezolanos que están en la diáspora son venezolanos de segunda. No, la Constitución les reconoce el mismo derecho a votar.
como hacen los colombianos, como hacen los españoles, como hacen los italianos. Bueno, lo último que le quería decir es lo siguiente. La idea es que no nos olvidemos de nuestro país. Hay un compositor de tangos argentino, se llama Cátulo Castillo, que compone unos tangos muy desgarrados, unos tangos de una gran tristeza, pero de una gran fuerza poética, que en uno de sus tangos dice, ¿no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Nosotros no podemos permitir que Venezuela esté de olvido siempre gris. Muchas gracias.